Roca llegó a la presidencia del país apoyado por el Partido Autonomista Nacional, que formaban la mayoría de los gobernadores, los políticos más importantes y algunos porteños. Quienes tomaban las decisiones más importantes eran los gobernadores, el presidente, algunos políticos y los senadores. Ellos decidían quién iba a ser candidato para cada uno de los cargos del gobierno. Este sistema oligárquico permitió al PAN controlar las elecciones, mantenerse en el poder e impedir el acceso al gobierno de sus adversarios políticos. Los presidentes, diputados, senadores y gobernadores eran designados en elecciones, pero los actos electorales estaban viciados por el fraude. El voto no era secreto, había violencia, no era obligatorio y había recuento falso de votos. Pocos protestaban contra el carácter conservador y el fraude electoral por la prosperidad económica. En 1980 se produjo una crisis económica de la cual fue acusado el gobierno. Los opositores Leandro Alem y Bartolomé Mitre se organizaron en la Unión Cívica e intentaron tomar el poder mediante una revolución, pero fueron derrotados. Sin embargo, la situación del presidente Miguel Celman quedó muy debilitada y debió renunciar. En su lugar asumió Carlos Pellegrini, quien mantuvo el orden constitucional. El PAN siguió gobernando 20 años más, pero le exigían la purificación del sistema electoral y luchaban contra el régimen conservador. Así surgieron nuevos partidos políticos y se organizó la Unión Cívica Radical en 1891. Este fue el primer partido argentino que tuvo una organización permanente en todo el país. Recurrieron a la abstención electoral y a los levantamientos revolucionarios. Su objetivo era el cumplimiento estricto de la Constitución. Tras pasar 100 años de la Revolución de Mayo, el clima optimista era ensombrecido por perturbaciones sociales, culturales y políticas. Las duras condiciones de trabajo que atravesaban los trabajadores los estimulaban a organizarse en sindicatos. Existían diversas corrientes políticas. Todos deseaban una sociedad igualitaria con mayor distribución de la riqueza y propiedad colectiva de los medios de producción. Sin embargo, los anarquistas luchaban a través de la huelga general y una minoría entre ellos promulgaba la acción violenta. Por otro lado, los socialistas proponían las huelgas parciales para conseguir mejoras en las condiciones de trabajo y participar en las elecciones para que los diputados pudiesen impulsar leyes a favor de los obreros. Los sindicalistas revolucionarios no querían participar en la lucha electoral. Consideraban que el sindicato y la huelga eran las únicas herramientas que tenían los trabajadores para lograr una sociedad justa. La acción reivindicativa de los trabajadores llamó la atención del Estado. En un principio tuvo una actitud represiva, cuyo máximo exponente fue la Ley de Residencia en 1902, que autorizaba la expulsión de los inmigrantes indeseables. A muchos nativos les molestaba que algunos inmigrantes no se integraran a la sociedad criolla y mantuvieran su propia cultura, sus instituciones, sus escuelas, su prensa y hasta sus fiestas patrias. Para algunos dirigentes, las ideologías obreras y los conflictos sociales habían sido importadas por los inmigrantes extranjeros y no eran compatibles con la sociedad argentina. Debido a esto, propusieron medidas para construir una identidad nacional homogénea, basada en la tradición colonial española y en la figura del gaucho. La Ley 1420 ya había establecido la educación estatal obligatoria, lacia y gratuita, sancionada en el año 1884. Más tarde, en el año 1901, se estableció el servicio militar obligatorio. Se esperaba que durante la conscripción se fortaleciera la educación patriótica de los hijos de los inmigrantes. La UCR o Unión Cívica Radical organizó una nueva revolución. Aunque esta también fracasó, muchos pensaban que se debía integrar este partido a la vida política nacional. Se propuso la reforma electoral, con el fin de descomprimir las amenazas sociales y políticas. Roque Sáenz Peña, convencido de que la oligarquía triunfaría en las próximas elecciones, promovió en 1912 una ley llamada Ley Sáenz Peña. Esta estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio.
En 1916 la ley fue aplicada por primera vez en una elección presidencial y el triunfador fue el líder radical Hipólito Yrigoyen. En 1916 fueron las primeras elecciones limpias que tuvieron como resultado el triunfo de la Unión Cívica Radical con Hipólito Yrigoyen como presidente, en oposición al Partido Demócrata Progresista y al Partido Conservador. La llegada del radicalismo despertó muchas expectativas de cambio en la clase media y sectores populares. Sin embargo, no fue fácil para los radicales, ya que los conservadores eran mayoría en el Senado y se oponían a las leyes que los radicales proponían. Con el fin de remediarlo, Yrigoyen ignoraba el Congreso y recurría a la intervención federal. Para desarrollar nuevas tareas y ganar apoyo en su partido, incorporó empleados al Estado cuya mayoría provenían de sectores medios. Lo que pasó fue que para esto tuvo que aumentar los gastos públicos y se le acusó de usar los fondos del Estado de forma indebida. Con el fin de conseguir el apoyo de los trabajadores, recibió a dirigentes sindicales e intervino a favor de los trabajadores en algunos conflictos. También intentó establecer una legislación a favor de los chacareros arrendatarios, generando la oposición de los terratenientes y los políticos conservadores. En la política internacional, durante la Primera Guerra Mundial se mantuvo neutralidad pese a la presión que ponía Estados Unidos para declarar la guerra a Alemania. La reforma universitaria de 1918 fue un movimiento entre los estudiantes de la Universidad de Córdoba que pronto se expandió a otras universidades del país. Los estudiantes, con la simpatía del gobierno radical, lograron la reforma universitaria. Esta estableció la autonomía de las universidades respecto al Estado, como también estableció la libertad de cátedra para garantizar la libertad de pensamiento y que los profesores fueran nombrados a través de concursos públicos. Además, se crearon nuevas universidades facilitando el ingreso de los sectores medios, en particular de los hijos de los inmigrantes, y creando oportunidades de ascenso social. Los límites del reformismo. Las dificultades económicas provocadas por la Primera Guerra Mundial y la baja de los ingresos del Estado restaron recursos al gobierno y limitaron su impulso reformista. Al finalizar la guerra, aumentaron los precios y descendió el nivel de vida de los trabajadores, lo cual produjo mucho malestar y protesta. Además, los empleadores estaban preocupados por el triunfo de la revolución socialista en Rusia y sostenían que las huelgas eran el producto de la acción maximalista. En enero de 1919 se produjo en la ciudad de Buenos Aires una huelga en los talleres metalúrgicos de Bacena. La cual fue reprimida duramente por la policía. Hubo varios heridos y muertos. Ante la protesta sindical y bajo la presión del empresariado, el gobierno radical permitió una represión aún más sangrienta contra los obreros, por parte del ejército y la Liga Patriótica. La represión provocó cientos de muertos, por lo cual estos episodios se conocen como la Semana Trágica. Alvear e Yrigoyen. Alvear se le conocía como miembro de una respetada familia y su gobierno no estaba marcado por la prosperidad económica. Se enfrentaron dos sectores, los que apoyaban a Alvear, los antipersonalistas, y los que apoyaban a Yrigoyen. Ellos criticaban al carácter personalista, las intervenciones federales, como también el uso del dinero. Sus enfrentamientos provocaron la fractura de la Unión Cívica Radical en 1924. En 1928, Yrigoyen obtuvo victoria y accedió por segunda vez a la presidencia, donde los conservadores y antipersonalistas llegaron a la conclusión de que no había manera de derrotarlo por medios democráticos. Luego, en 1927, comenzaron a planificar socialistas un golpe de Estado. El gobierno intervino en varias provincias y podemos ver que se generó un clima de violencia. Esto sumó dificultad del gobierno para frenar el impacto de la terrible crisis económica, con la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929, el 6 de septiembre. Luego, con la aparición de un grupo que era apoyado por los sectores civiles, podemos ver cómo marchó hacia la casa del gobierno protestando.
para luego obtener la misma finalidad de derrocar al presidente constitucional.